seguimos en esta que hemos llamado octava, digamos así, de Epifanía. Y Jesús se ha manifestado de muchas formas. Se manifestó a los pueblos paganos. El lunes escuchamos, el martes que no tuvimos misa, se manifestó sobre el hambre. Se manifestó como Dios caminando sobre las aguas, ¿verdad? Se manifestó en la sinagoga, escuchamos el día de ayer, y hoy se está manifestando sobre la enfermedad. Diferentes episodios donde el Señor Jesús se manifiesta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Algunas cosas muy interesantes, la carta de Juan, que ya vamos terminando. Los judíos necesitaban 3 testigos, 2 para que un testimonio fuera válido y 3 para ser reconocido como verdad. Entonces Juan, utilizando un poquito este lenguaje jurídico, nos dice que había un testimonio que era el del agua. Ya voy a tratar de explicarme. Pero que con Jesús no solo viene el testimonio del agua, sino el testimonio además del agua y de la sangre. Y que eso es posible gracias al Espíritu. Entonces ya no son 2 testigos, sino 3. El agua, la sangre y el Espíritu. ¿Qué se está refiriendo Juan en esto? Bueno, recuerden que Juan fue testigo de la crucifixión, estaba al pie de la cruz y él vio de su costado, el costado de Cristo, cómo brotó sangre y agua. Él mismo nos lo narra en su evangelio. Testigo ocular de ese misterio del corazón de Cristo que hemos entendido que es la iglesia. Pero la teología bíblica nos ha enseñado un poco que la referencia que está haciendo Juan aquí es, cuando habla del testigo del agua, habla de Juan el Bautista. Juan bautizaba con agua. ¿Y qué significaba el bautismo de Juan? Bautismo de Juan que llegó a tener mucha importancia en la iglesia primitiva. Incluso recuerden en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando le preguntan que si ha recibido el Espíritu, dice: ¿cuál Espíritu? Si nosotros lo único que hemos recibido es el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué significaba el bautismo de Juan? Pues recuerden que el hecho de que Juan los bautizara significaba la conversión. Entonces, eso hace referencia. ¿El agua qué significa? El intento de conversión que uno tiene. La sangre significa el sacrificio. Eso le agrega a Cristo, claro, el sacrificio. Porque ya no solo es un intento propio, sino uno que brota directamente de su sangre. Entonces, agua, conversión, sangre, sacrificio, y nos falta el Espíritu. Y el Espíritu entonces es lo que hace posible eso en el interior de la persona, no afuera sino adentro, no en la periferia, no en el exterior, no solo lo que sucede afuera sino dentro. Por eso Juan, que es el evangelista también del soplo, recuerden cuando Cristo resucita, sopla y da el Espíritu. Entonces está hablando de estos 3 testigos. Cuando nosotros vivimos en Cristo, hacemos intentos de conversión, sacrificios, y eso gracias al Espíritu. Son 3 testigos que dan testimonio del Señor. Muy rico para desarrollar un poco más, pero yo quisiera que lo dejáramos ahí para pasar al Evangelio. Bueno, lo que quiero decir del Evangelio, la verdad, es esta frase: ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. La ley de Moisés quería evitar que más personas se contagiaran. Yo creo que nunca para nuestra generación es tan fácil entender la lepra como en el contexto de la pandemia. Yo he tenido que oír, sobre todo al inicio, hermanos que decir: padre, es que me dio COVID y mis vecinos me trataban como un leproso. Así, literalmente, decían la frase. La ley de Moisés buscaba no tanto curar al enfermo, bueno, en este aspecto, sino proteger a los que están sanos para que no se contagiaran. Por eso tenían que estar ellos
¿cómo se llama? En un lugar aparte, ¿verdad? Cristo es todo lo contrario. Cristo lo que quiere es sanar al enfermo, ¿verdad? Sanar al enfermo. Por eso cuando está el leproso, los toca. Y lo que quiero resaltar aquí es que recuerden que una característica de los que vivían con lepra era que tenían que vivir fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad. Porque nosotros vemos ese texto y vemos cómo Jesús le sanó de la lepra. Pero hay una cosa importantísima que es la reinserción social. Este hermano leproso que había estado lejos, que había estado retirado, que no podía estar en la comunidad, que no podía estar en la ciudad, que no podía estar en la sinagoga, ahora Cristo le dice: ve a presentarte al sacerdote. No lo percibimos. No percibimos la importancia de lo que Cristo está haciendo aquí. No sé si tienen claro cuál es la pena más grave que tiene el Código de Derecho Canónico para los cristianos católicos: la excomunión. Oigan la palabra, excomunión. Quiere decir, no te consideramos parte de la comunidad, ¿verdad? Esa es la pena más alta que tenemos en el Código de Derecho Canónico. De alguna manera estos leprosos vivían, entiéndase, excomulgados, porque vivían fuera de la comunidad. Y lo que está haciendo Cristo es volverlos a insertar en la comunidad. Y esto que tiene de importancia que nosotros los cristianos somos los cristianos de la comunidad también. Y que vale la pena fijarse en dos cosas. Primero, la persona darse cuenta si vive como un excomulgado, es decir, si vivo al margen de la comunidad. Porque vivir al margen de la comunidad puede ser muchas cosas. Puede ser no congregarse. Ese es el claro ejemplo de vivir fuera de la comunidad. Entiéndase, vivir excomulgado porque mi actitud es vivir fuera de la comunidad. Pero la segunda es vivir en el culto pero excomulgado. Es decir, como si quien va al supermercado y recibe un servicio y se va para la casa, no hace comunidad. Por eso estos ágapes tan importantes que son en la comunidad cristiana, son tan refeillos, ¿verdad? Haga fila, tome, llévese. Y es lo que podemos. Yo espero que pronto podamos un poquito más. Pero es que la comunidad cristiana no es un supermercado, ¿verdad? En teoría y en buena teoría nosotros deberíamos de tener dentro de la comunidad comunión, es decir, yo saber quién es mi hermano, quién es el que está sentado cerca, porque hacemos comunión, ¿verdad? Y esto es una tarea. Y la segunda tarea es entonces ver cómo yo ayudo para que el hermano venga a la comunión. Mis actitudes sean para venir a la comunión cristiana. Me dio mucha gracia leer algunos comentarios, no sé si fue en Facebook o de la gente ayer, que decía del rezo del niño que estaba un poco alegre por ver bastante gente. Claro, es que no es por la cantidad de gente, es que somos una comunidad. Si no nos congregamos, nos debilitamos. Y vean que Cristo sí lo sana, claro que sí, pero lo reinserta. A quien había vivido fuera de la comunión, ahora le dice: ve, preséntate al sacerdote, ahí al puro epicentro que es la sinagoga, preséntate allí para que él dé testimonio de que está sano. Sabemos que el sacerdote era el que daba el certificado de sanación. Entonces, a ver, padre, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiero decir es que hoy es como terminando la Navidad, hacer un autoexamen. ¿Soy persona de comunión? ¿Vivo excomulgado? Le costó mucho a la iglesia entender esto, porque todos los concilios anteriores a Vaticano II siempre al final había una lista de excomuniones, que excomulgado fulano, excomulgados quienes hagan anatema sea, ¿verdad? Dice. Y pues ya después del Vaticano II entendimos que
pues el evangelio no era en esa línea, sino para la comunión. Y que sí, que hay hermanos que deciden por sus actitudes, por lo que sea, vivir fuera de la comunión. Bueno, también lo entendemos. Ahí está el código que nos da los casos específicos de una y otra cosa. Somos la comunidad de la comunión. Dejemos, entiéndase, de andar excomulgando gente, más bien de llamarlo a la comunión. Llamar a la comunión es una tarea sumamente delicada y sumamente esforzada. Piénselo usted en su casa, ¿verdad? ¿Cómo hacer para vivir la comunión dentro de su casa? Es una tarea pendiente siempre, siempre, y que a veces nos cansamos, por eso no podemos renunciar a ella. Termino diciendo, sobre todo porque hay agentes de pastoral, el final dice: la muchedumbre acudía a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Entonces Jesús predicaba y curaba, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Sístole y diástole, acción y oración. Siempre, cuando uno se encuentra con Cristo, nunca falta la oración. Es el sustento, el sustento. Estamos diciendo no evitar ser voluntarios y más bien ser discípulos. Y el discípulo es el hombre y la mujer de acción y de oración. No podemos contentarnos solamente con la tarea, con la misión dada, ¿verdad? Con predicar y con curar a los enfermos. Dice Lucas, pero se retiraba a lugares solos para orar, para estar con el Padre, para cargar baterías, para darle sentido a todo lo que estaba haciendo, para poder sanar de las cosas que vivió en ese momento, las historias feas que tuvo que escuchar, dolorosas, se las llevaba al Padre y de ahí encontraba fuerza para sanar y para seguir adelante. Pidámosle al Señor esa gracia siempre, ser personas de conversión, agua, de sacrificio, sangre, y eso de conversión y sacrificio dentro de nosotros gracias al Espíritu. Y pidámosle al Señor la gracia de ser personas de comunión, de vivir en comunión y de que nuestras actitudes no sean excomulgantes, que no provoquen y busquen la excomunión de personas, de sacar de la comunidad de las personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.